para que podamos visualizar cuál es el trabajo que viene ahora con la aplicación de las encuestas. Profe, una pregunta, hoy vamos a socializar las notas. Buenas noches. Buenas noches, Andrea. Eh, yo ya subí las notas a la plataforma Class y algunos compañeros me han pedido aclaraciones que les he dado por interno de las notas. Si lo deseas, al finalizar la clase, la finalizamos unos 15 minutos antes para que quienes tengan dudas respecto a las notas, poder socializarlas de manera Ok, personal a cada uno. gracias. Con gusto. Bueno, entonces sigamos en que les iba a presentar mi pantalla. ¿Me confirman si están visualizando mi navegador? Profe, buenas noches. Buenas Sí, noches. señor. Ok. Profe, Bueno, buenas noches. buenas noches. Ya en este momento creo que la mayoría les he dado ya la aprobación de que el instrumento ya está listo, por lo cual pueden empezar con su aplicación. Con su aplicación, pues para el ejercicio de investigación que está adelantando cada uno. Es importante, recuerden, vamos hoy también a definir cómo se va a presentar este documento final que corresponde pues ya a la... Perdón, ¿quién más está llegando? Ara y Juan David. Ok, ¿me confirma si ahora están viendo un archivo en Word en blanco? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Ok, señor. de acuerdo. Entonces, en este documento en Word les voy a dar las instrucciones para el examen final. Bien. El examen final va a tener dos componentes, un informe de investigación que van a presentar y la sustentación de los resultados de la investigación. Es decir, el examen final se compone de 12 elementos. El primer elemento es el informe. Este informe pensé que había llegado alguien. Perdón. Listo. Este informe debe tener las siguientes condiciones. Debe presentarse una semana antes del examen final. Eso significa que si nos programan el examen final para el 3 de junio o para el 5 de junio o el 10 de junio o el 12 de junio, que son las posibles 4 fechas del examen, pues entregamos el examen una semana antes. Que necesita la ubicación, bebé. Hola, profe, buenas noches. Elizabeth, buenas noches, bienvenida. Gracias, profe. Ok, en el caso de que el examen final sea el día miércoles 3 de junio o el viernes 5 de junio, van a entregar a más tardar el 31 de mayo.
Listo. Ese informe se va a construir de la siguiente manera. Va a tener una ficha técnica de la investigación. Ya más adelante en otra clase veremos cómo se construye una ficha técnica. Va a contener un contexto de la investigación. El contexto de la investigación son las consultas que han hecho de necesidades de información. Es decir, prácticamente ya está hecho este primer ejercicio. El segundo elemento que van a... contexto, necesidades de información y, obviamente, el planteamiento del problema. El segundo elemento que construye ese informe es el objetivo de la investigación. El tercer elemento que construye ese informe es la metodología. Esta metodología incluye método, tipo, enfoque. Importante en esa metodología explicar su elección. Es decir, si alguien me dice que la investigación es deductiva, ¿por qué es deductiva? Si es exploratoria, ¿por qué es exploratoria? Y así para cada elemento elegido en la metodología. Una vez realizada la metodología, entonces presentan el diseño de muestra. Recuerden, tiene dos componentes, ¿no? Que es el cálculo y selección. Posteriormente, el diseño del instrumento. Y ese diseño debe contener los siguientes elementos. Es una encuesta. Su encuesta. Aquí en su encuesta van a presentar la tabla que construyeron, donde está la información de tipología, importancia de la pregunta, etcétera. Después del diseño del instrumento viene el trabajo de campo. Buenas noches, profe. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Qué pena la demora. Tranquilo. Recuerda que lo que ya hemos explicado hasta el momento lo puedes volver a ver en la repetición de la grabación de la clase para no regresarnos. Bien, estoy explicando las condiciones para el examen final. Listo, profe. Vale. Gracias. Ok. Bien, el trabajo de campo. Entonces, el trabajo de campo incluye lo siguiente. El formulario en línea. Estrategias. Colección. Entonces, para quienes ya empezaron a hacer la divulgación de sus instrumentos, este apartado de estrategias de recolección de información es que ustedes me cuenten, yo se lo envié por WhatsApp, lo publiqué en mi Facebook, bueno, la manera las estrategias que ustedes utilizaron para recolectar esa información. Y aquí, lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas hacen referencia a aquellas situaciones de las que ustedes consideran que si repiten el ejercicio lo pueden hacer mejor. Por ejemplo,
Yo envié el enlace y el enlace no funcionaba por X razón, entonces ya sé que tengo que mandar la URL corta. O me pasó que lo puse en Facebook, pero lo llenó gente que no era parte de la muestra. Entonces tengo que aprender a hacer mejor esas cosas. ¿De acuerdo? La lección aprendida es de pronto los errores que se cometieron durante el ejercicio, que ustedes hayan identificado, que puedan mejorarse para una siguiente ocasión. Y por último, los resultados. Entonces, esos resultados van a ser presentados de dos formas: estadística y análisis. Y por último, la conclusión. Listo. Y el segundo elemento que constituye su examen final es la sustentación. Entonces, para la sustentación, van a preparar unas diapositivas con la siguiente información. Van a presentar la empresa, el objetivo. Si pusieron generales específicos, únicamente el general. La encuesta. Las estrategias de de recolección de información. Las lecciones aprendidas. Y las conclusiones. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que va a ir en la sustentación. Para esta sustentación tendrán 10 minutos. Y les voy a pedir que la preparen para que dure 10 minutos. Si dura menos, voy a hacer preguntas para que me respondan durante el tiempo restante. Y si dura más, los voy a interrumpir y su nota quedará pues hasta donde hayan expuesto. Entonces, por favor, preparen y garanticen que su presentación dure 10 minutos. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Siguen conmigo? No, señor. Profe, usted nos va a orientar para el tema del diseño de la muestra. Es que pues la verdad no sabría. Sí, pues en teoría ya todos saben sacar muestras para poblaciones desconocidas o infinitas, pero si tienen dudas, claro que sí, yo las puedo atender. Ok. ¿Alguna otra inquietud? Ok, tomaré su silencio como que estoy siendo claro hasta aquí. Profe, una pregunta. ¿Sí? En la sustentación, cuando dice empresa, ¿es la empresa con la que uno hizo la investigación? Correcto. Es la empresa para la que hicimos la investigación. Como no todos los compañeros conocen a quién está dirigida la empresa, empecemos a decir, la empresa se llama así y su actividad comercial es esta. Nada más. Ah, listo. Gracias, profe. Para tener mayor contexto de por qué presentamos la investigación que estamos haciendo. Ok. Gracias. Bueno, ¿listo? Vamos a continuar entonces para que empecemos a comprender esta partecita de aquí, que son las estadísticas de la información que van a recopilar.
¿Están viendo los formularios de Google? Sí, señor. De acuerdo, gracias. señor. Bueno, para Sí, algunos compañeros que me hicieron la consulta referente a la restricción que tenía para únicamente la respondan las encuestas personas con correo de la institución de Unimeta, aquí en configuración, por si aún no han revisado, vamos a desactivar esta opción que dice restringir a los usuarios de Corporación Universitaria del Meta, y eso ya permite que cualquier otra persona pueda responder nuestra encuesta. Bien, en la segunda pestaña, que se denomina respuestas, Google nos va a presentar unas estadísticas, unas gráficas, que nos permiten hacer lecturas previas de cómo está avanzando la investigación. Sin embargo, para los informes de investigación es insuficiente cómo se está presentando esa información. Así que para ello vamos a darle clic aquí en el icono de hoja de cálculo. Le damos crear si es la primera vez. Y aquí van a poder ver visible que ya se puede ya está en una especie de tabla de Excel la información. Y esa tabla de Excel la vamos a descargar como archivo de Microsoft Excel y vamos a trabajar pues directamente en Excel. Excel no es la herramienta especializada para análisis en investigación de mercados, pero en el ejercicio real pocas empresas, y especialmente en el contexto de pymes, hacen inversión en software especializado, por lo cual las herramientas ofimáticas van a ser las principales herramientas a las que se van a enfrentar para hacer estos ejercicios. Vamos a trabajar estas primeras clases con estos software, que es más universal, pero tendremos una clase dedicada para que conozcan cuáles son los software especializados y qué diferencias presentan frente a Excel. Bien, entonces, ¿ahora están viendo mi archivo en Excel? No. No, bro. Sí, señor. ¿Ahora sí es mi hoja de Excel? Sí, señor. Sí, señor. Ok, Sí, bro. listo. Bueno, voy a hacer esta clase un poco pausada y voy a tratar de contextualizarlos para quienes de pronto Excel no sea una herramienta tan frecuente y pues pueda confundirnos en algún momento su uso. Excel es la herramienta de procesamiento de datos de la suite de Office de Microsoft que nos permite justamente recopilar bases de datos planas, que es lo que ustedes tienen aquí, que es cuando toda la información se presenta completica, que esto en el proceso sistemático de investigación se denomina tabulación. En este caso, como la encuesta es en línea, la tabulación ya está prácticamente hecha. La tabulación es tener la información de todas las encuestas, hagan de cuenta que esta marca temporal representa cada encuesta, por lo tanto, cada una de estas filas representa un encuestado, es la información de un encuestado. Bien. En Excel hay dos lineamientos claves, que es reconocer las columnas, que son los numerales, del 1 al 32.000 algo, y las columnas, que son los alfabéticos, que van de A hasta, no me acuerdo hasta dónde, ZZ, algo así. Vamos hasta dónde va. Hasta XFD. Bien. En la parte superior tenemos las diferentes pestañas que conjugan las diversas herramientas que nos proporciona Excel para la edición de datos. No vamos a profundizar mucho en ellos, vamos específicamente a reconocer una opción que se llama tabla dinámica, ¿de acuerdo?
Para que la tabla dinámica funcione, es importante que absolutamente todas las columnas tengan encabezado. Y no sé si es legible, pero aquí el encabezado es la pregunta que pusimos en el archivo de formulario en línea. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todos tienen encabezados. Voy a borrar unos encabezados, el primero, por ejemplo, para que evidencien el error que les puede generar. Aquí a mi derecha, donde están los campos de la tabla dinámica, al no tener encabezado, no me presenta la información de esa columna. Por lo tanto, si la información de esta columna fuera relevante, pues la habré perdido para mi trabajo en la tabla dinámica. La tabla dinámica es una herramienta dentro de Excel que nos permite automatizar la generación de estadísticas en procesos de investigación. Vamos a ver, por ejemplo, qué ocurre aquí. Vamos a ir con la pregunta D. Las preguntas abiertas las trabajaremos en otra clase porque tienen un manejo especial al no ser resultados estadísticos. Entonces, la columna D es de la pregunta: ¿está usted de acuerdo con los descuentos otorgados por Unimeta para el periodo B 2020? Está aquí. ¿Está usted de acuerdo con los descuentos otorgados por Unimeta para el periodo B 2020? En los campos de tabla dinámica, en esta parte superior tenemos el equivalente a absolutamente todas las columnas de la base de datos plana, es decir, posiblemente a todas las preguntas de nuestros formularios. Podemos arrastrar, dando clic sostenido, a estos 4 campos que tienen las siguientes funciones. Este es el más importante porque es el que cuenta por nosotros. El campo de valores me dice cuántos datos existen en esa columna que estoy desplazando. Las filas y las columnas me permiten determinar cómo quiero visualizar esa información, y el último campo, que es el de filtros, pues justamente esa es su función, filtrar. Entonces veamos qué ocurre. Si yo arrastro a la columna de valores, me está diciendo: usted recogió 11 datos para esa pregunta. 11 datos. Que si vengo acá, efectivamente, y los cuento, aquí hay 11 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Anteriormente, cuando no existían las hojas de procesamiento de cálculo, pues las estadísticas se sacaban manualmente. Entonces uno contaba cuántas aplicaciones reales hizo, en este caso 11, pero aquí, gracias a la tabla dinámica, no tuve que contarlos. Ella lo hace por mí. Y anteriormente, entonces, ¿cuántos dijeron sí y cuántos dijeron no? Pues uno lo que hacía era contar manualmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dijeron sí. 1, 2, 3, 4, 5 dijeron no. La tabla dinámica, volviendo a arrastrar la columna al campo de filas, me va a decir: no, respondieron 5, sí, respondieron 6. Él cuenta por nosotros. Si lo arrastro a columnas, me muestra la información, pero a manera de columnas. No, 5, sí, 6, total, 11. La lectura más habitual es a través de filas. ¿Hasta ahí voy siendo claro? Sí, señor. ¿Para los demás? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Por favor, recuerden, si algún punto no es claro, su internet de pronto fue intermitente y no escucharon la explicación que hice, hagan la pregunta en este mismo momento. Para quienes de pronto tengan su equipo, si quieren, puedo enviarles el archivo Excel con el que estoy trabajando para que también puedan hacer el ejercicio en sus computadores. Ay, sí, profe, porfa. Listo. ¿Les parece bien al grupo de WhatsApp si envío el archivo? Sí, señor.
Sí, profe, mejor. Listo. Acabo de compartir en el grupo de WhatsApp el archivo en Excel con el que estoy trabajando para que puedan seguirme en los ejercicios que estoy explicando el día de hoy. Listo, profe. Ok. Ok, vamos a continuar entonces. Si se han dado cuenta, los informes de estadísticas no es habitual que nos digan que tantas personas, o sea, 5 personas dijeron no, 6 personas dijeron sí, sino que lo más habitual es que se presente de manera porcentual. Para ello, vamos a ir aquí en la opción de valores, le damos clic aquí en la pestañita, configuración de campo de valor, y aquí vamos a encontrar cómo deseo presentar ese resultado. Vamos a garantizar que siempre esté en la opción de recuento. Y en mostrar valores como porcentaje total general. Y ahora ya tengo mis estadísticas. En investigación de mercados, los porcentajes decimales no son relevantes. Así que puedo seleccionar mis datos y aquí en la pestaña de inicio, donde están las opciones de número, puedo reducir los decimales para que no tenga ninguno, en lugar de los que inicialmente me presentó. Y ahora puedo decir, el 45% no está de acuerdo y el 55% sí está de acuerdo. Estoy generando la estadística. Excel, como no es la herramienta especializada, tiene una limitación en la tabla dinámica y es que para generar una segunda tabla dinámica debo hacerlo manualmente. Selecciono toda la tabla dinámica, la copio y la pego. Y los campos que tengo diligenciados los voy a retirar. Y ahora me queda aquí tabla dinámica número 2. Y ya puedo entonces hacer la siguiente pregunta, trabajar con la siguiente pregunta. Para ingresar a la tabla dinámica es necesario que demos siempre clic sobre cualquiera de los datos de la tabla. Si damos clic por fuera, van a desaparecer los campos de tabla dinámica. Si por error cerré los campos de tabla dinámica y ya no son visibles, simplemente selecciono o doy clic a la tabla dinámica y en la parte superior donde dice análisis de tabla dinámica, solo va a estar visible si tengo seleccionada una tabla dinámica. Si tengo seleccionada una celda, no va a aparecer la opción. Selecciono la tabla dinámica y en análisis de tabla dinámica voy a ir a mostrar lista de campos. Y nuevamente es visible los campos para trabajar. Entonces vamos a hacer la segunda pregunta. La segunda pregunta, dirijo el campo a valores y a filas. Y verifico que esté en recuento y que esté en el porcentaje del total general. Retiro los decimales adicionales y aquí tengo. Entonces, ¿con qué salsa prefiere su perro caliente? Pues el 45% la prefiere con salsa de tomate y el 18% con mayonesa. 18% con piña y el 18% con tártara. ¿Claros hasta ahí?
Sí, profe. Ok. Ahora veamos lo que ocurre. En esta pregunta, de las siguientes ciudades, ¿cuáles ha visitado? Esta pregunta es una pregunta de selección múltiple con múltiple respuesta. Por lo tanto, alguna persona respondió únicamente Cali, pero otros respondieron Pereira y Medellín, otros Medellín, Pereira, Manizales, Cali, Medellín, etc. Si yo genero mi tabla dinámica con esa información, la tabla dinámica toma los caracteres para diferenciar las posibles respuestas. Por lo tanto, para la tabla dinámica existe la opción Cali, Cali, Medellín, Medellín, Pereira, Cali, Medellín, Pereira, Manizales, Cali, Medellín, Pereira, Medellín. Por lo tanto, esta estadística está errada, no es útil, porque no está diferenciando las ciudades. Otras limitaciones que nos presenta Excel para trabajar. Así que estas preguntas de selección múltiple van a trabajarse de forma individual. Vamos a redenominar aquí en estas pestañas, a la parte inferior, que son las hojas de lo que Excel llama libros. Un archivo de Excel es un libro y cada pestaña es una hoja dentro del libro. Entonces, esta primera hoja vamos a llamarla tabulación. Y esto que estamos haciendo aquí es lo que en el proceso sistemático hemos denominado ponderación. ¿Y recuerdan esos conceptos? ¿Siguen ahí? Sí, profe, lo escuchamos. Bien. Sí, profe. Recordemos que cuando hablábamos del proceso sistemático de investigación, después del trabajo de campo, viene un elemento que se llama la tabulación, que es lo que estamos viendo aquí, los datos separados. Y la ponderación, que es sintetizar esos datos de la tabulación. Pero habrán preguntas, como esta pregunta, que van a requerir una tabulación específica. Entonces, llamémosla, esta es la pregunta, ciudades. Llamémosla tabulación ciudades. Copio la columna de datos y la separo. Selecciono mis datos de múltiple respuesta y en datos vamos a ir a la opción. Se me perdió la opción. Profe, sí es esa la que tenía ahí. ¿Esta? ¿Texto en Esa. columna? Ahí dale clic. Ah, sí, Ahí, efectivamente. siguiente. Está viendo. Muchas gracias. Listo. Bien. Aquí nos va a preguntar si el texto está delimitado por un elemento o si es de un ancho fijo. En este caso, la hoja de cálculo de Excel delimitó las opciones de respuesta con el carácter coma. Por lo tanto, elegimos la opción delimitados. Siguiente, le vamos a decir están separados por coma. Deshabilitamos las demás opciones. Siguiente. Y finalizar. Y ahora tenemos separadas todas las respuestas. Elegimos todas las respuestas y vamos a darle ordenar de la A a la Z. Bien, eso nos debería permitir después manualmente llevar todas las respuestas a una única columna.
Y aquí tenemos varias maneras de hacer esta tabulación. Bien, continuemos entonces. Ya sabemos que esta ponderación es errada, no nos sirve. Así que vamos a hacer una ponderación separada para la pregunta ciudades, que es la ponderación de esta información. Para ello, entonces, puedo generar una nueva tabla dinámica, ahora que ya tengo aquí esta información, y le voy a dar una hoja de cálculo existente. Le pongo un clic aquí. A aceptar. Si ven, la única respuesta que tengo es la de ciudades, y hago el conteo aquí a través de las filas. Pero aquí hay una situación muy importante. Cuando nosotros sacamos valores porcentuales, significa que del 100% de respuestas, es decir, de las 11 respuestas que existen, el 45% dijo no y el 55% dijo sí. Pero al ser una pregunta de selección múltiple, con múltiple respuesta, el total no es 11, es 21. Por lo cual, convertir esto en un porcentaje del total general es un error. Porque el 23%, que en este caso corresponde a... Profe, ¿por ¿Sí? qué aparece W Cali Ah, listo. Ese es un buen dato. y Medellín Y también? Medellín, correcto. Las tablas dinámicas, gracias por notarlo, Andrés, no lo había percatado en el Soy ejercicio. Sergio, pero bueno, profe, tranquilo. Ah, Sergio, qué pena, es que no estoy viendo los nombres. Listo. Sergio, gracias. Las tablas dinámicas diferencian las respuestas en función de los caracteres. No sé si aquí alcanza a ser visible, pero este Cali y este Medellín tienen un espacio antes que este Cali Ok, y ok, este ok. Medellín. Por lo ¿Tiene tanto, que ver algo de las comas? sí, es muy probable que por la coma se haya generado ese espacio. Ok. Entonces, para corregirlo, tenemos las siguientes opciones. Si es una respuesta de una única palabra, podemos darle control V y aquí en reemplazar, seleccionamos el área. Aquí buscamos el espacio y lo vamos a dejar reemplazar con nada. Y aquí está. Si se dan cuenta, desaparecieron los espacios y al actualizar la tabla dinámica, desaparecen. Pero, ¿qué ocurriría si, por ejemplo, nuestra palabra fuera Medellín, Antioquia, y el otro fuera Medellín, digamos que existe otro Medellín en Huila? Si yo hago este ejercicio de reemplazar los espacios, también me va a reemplazar los espacios de la digitación del texto. Por lo tanto, no me serviría esa opción. Entonces, otra forma de corregir ese espacio es agregar un filtro. En el filtro, Excel sí unifica las respuestas. A Excel no le importa si Cali tiene un espacio antes o después. Y él me dice la respuesta aquí es Cali, Manizales, Medellín y Pereira. Profe, si tuviera el espacio antes de, ¿también saldría así? Claro, incluso mira, si este Medellín le ponemos 3 espacios al final, Pero atrás, pónoselo atrás, atrás. 3 espacios a Medellín atrás, si yo actualizo aquí, me va a decir que hay más Medellín todavía. Ajá. Actualizar. ¿Sí ves? Ahora tengo el Medellín con un espacio adelante, el Medellín con espacios atrás, el Medellín con espacios adelante. ¿Bien? Entonces,
si en las tablas les aparecen repetidas las respuestas y no logran saber cuál es la diferencia, siempre piensen en los espacios. Y los más engañosos son los que tienen espacios al frente, porque pues definitivamente no es visible en la tabulación. Hagamos el ejercicio con Pereira, por ejemplo. Le voy a colocar a Pereira 2 espacios adelante. Ahora lo actualizo. Y tenemos aquí otro Pereira, aparentemente iguales. Bien, entonces les decía, la función de buscar y reemplazar puede ayudarnos cuando las respuestas son una única palabra, pero si son respuestas complejas, que es una oración, un texto, pues no va a ser útil porque nos desaparecen los espacios también entre la oración. Así que el filtro, como él no diferencia esos espacios, podemos hacer la elección de Cali y copiamos el primer Cali, seleccionamos los demás y le damos Enter. Y así él unifica que todas las respuestas tengan exactamente los mismos caracteres. Bueno, Manizales es uno solo, no hay inconveniente. Medellín, entonces copiamos un Medellín, seleccionamos los demás, Enter. Y Pereira, seleccionamos un Pereira, Enter. Retiramos el filtro para no confundirnos después. Y al actualizar, nuevamente nos quedan unificados. Bueno, Manizales nos quedó con un espacio. Podemos retirarlo ya manualmente porque solamente era un dato. Para que nos quede. Ahora sí. Listo. Entonces, vamos hasta aquí. Entonces, la tabla dinámica nos hace el conteo y dicen, hay 8 datos de Cali, 4 datos de Pereira, 8 datos de Medellín, un dato de Manizales, para un total de 21 datos. Pero el total de respuestas son 11. Aquí en la parte inferior nos hace un recuento que me dice solamente son 11 respuestas. Tomo entonces ese conteo que ya está hecho y lo reemplazo por uno manual. ¿Sí ven? Si yo solamente copio la información dentro de la tabla, él ya me lo copia como un dato de la celda de Excel. Si yo copio toda la tabla, pues él me genera otra tabla dinámica. Y utilizo la siguiente fórmula. Bueno, realmente no es una fórmula. Vamos a sacar un valor porcentual entre la ciudad, selecciono la ciudad, y lo divido en el total de datos, que no son 21, son 11. Ajá. Correcto. Y puedo arrastrar aquí la fórmula para ahorrarme la fatiga. Y en la parte superior, en la pestaña de inicio, en las opciones de número, está el estilo porcentual. Y ahí lo tengo. Las preguntas cerradas de selección múltiple, con múltiple respuesta, no son preguntas de participación. Para entender mejor a qué me refiero con esto, volvamos a la ponderación de las preguntas, de la pregunta dicotómica y de la pregunta de selección múltiple con única respuesta que tenemos. Si yo genero la gráfica, Tobías, si yo genero la gráfica para esta tabla, voy a usar una gráfica circular. Las gráficas circulares son gráficas de participación. ¿Qué significa que es una gráfica de participación? Que la gráfica representa al 100% de las respuestas y sus divisiones, cómo se comportaron esas respuestas. Es decir, esta gráfica en su totalidad representa 11 respuestas. Agreguémosle las etiquetas, eso. Y lo que me dice aquí la gráfica es que el 45%, que lo puedo ver también gráficamente, respondió no, y el 55% respondió sí. Las gráficas representan
participación del 100%, cuántos o cómo está fracturado o dividida esas opiniones. En el caso de las preguntas, sí, Tobías, no interrumpas la clase. Gracias. En el caso de las preguntas cerradas de selección múltiple con múltiple respuesta, no utilizamos las gráficas circulares o gráficas de anillos, sino que usamos las gráficas de columnas o de barras, porque aquí estamos midiendo participación. Al generar la gráfica, si se dan cuenta, me toma los datos del conteo y la participación. Solo nos interesa la participación. ¿Y cómo se lee esto? De la siguiente manera. Del total de participantes en la investigación, el 73% ha ido a Cali. Del total de participantes, el 36% ha asistido a Pereira. Del total de participantes, el 73% han ido a Medellín. Y del total de participantes, el 9% ha ido a Manizales. Si se dan cuenta, esto no es una sumatoria que da el 100% porque no hay 11 respuestas. Hay más, por lo que cada persona tuvo la oportunidad de elegir más de una respuesta. Entonces, posiblemente la persona que respondió Medellín también respondió Cali. ¿Queda clara la diferenciación entre selección única y selección múltiple? La lectura en la estadística. Sí, profe, pero me parece como confuso ese gráfico, ¿no? No, el gráfico es muy claro. De pronto lo que es confuso es... Como el Bueno, de pronto procedimiento. por lo que no vemos lo que decía usted ahorita, lo de la sumatoria del 100%. Correcto. ¿Sí? Recuerden estos términos para no generar confusión. Las gráficas son de participación. Las barras bueno, esas se las pueden llamar de popularidad. Las barras, popularidad, la ponderación, participación. Bien, aquí no representamos el 100%, sino el comportamiento individual de cada respuesta. Aquí sí representamos el 100% y cómo se distribuyen las respuestas. Repito, en la gráfica reflejamos cómo se comportan las respuestas. En las barras reflejamos el comportamiento individual de cada respuesta. Bien, vamos a continuar a ver qué otras dudas empiezan a surgir. Profe, ¿Sí? no hay manera de hacer otra vez, pero con otro ejercicio, el mismo procedimiento que hicimos para ese de Cali, Pereira, Medellín y Manizales. Creo que sí. Déjame miro la encuesta. Tururum. O sea, otra respuesta que tenga varias opciones de respuesta, ¿sí? Sí, pero no tenemos más en el ejercicio que hicimos de la clase. Solo ¿La de los pusimos colores no una. suena igual? ¿La de qué? ¿La de los colores? No, la de colores, selección única. Bueno, por eso lo solucionamos muy fácil. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a enviarles rápidamente al grupo el enlace de la encuesta y van a responder
únicamente la primera pregunta que les voy a colocar. Profe, ¿cuál es la diferencia a cómo la organiza Google? Que ahí también se ven gráficos y eso. Ok, ya vamos a hacer el comparativo al final de la clase de lo que hicimos nosotros y de lo que nos presenta Google. Van a contestar del enlace que les voy a enviar únicamente la primera pregunta. El resto las pueden dejar en blanco y le dan enviar. ¿Listo? Recuerden, solo responden la primera pregunta, las demás las dejan en blanco. Listo, profe. Ya tenemos una. Necesito que todos respondan, por favor. Ya tenemos dos. Listo, profe. Ya tenemos tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ay, mañana. Bueno, voy a trabajar con los 6 que respondieron. Lo más importante, ¿no? ¿Eligieron diferentes respuestas? Sí. Profe, yo elegí como señor. 4. Sí. Sí, profe. Bien, listo. Listo. Aquí traje las respuestas ya de ustedes. Entonces volvamos a la tabulación. A la ponderación, perdón. Vamos a actualizar la tabla. Listo. Aquí me aparece una nueva pregunta que es salsas. Entonces nuevamente aquí me aparecen pues combinadas todas las respuestas, por lo cual no puedo hacer la ponderación como estaba trabajando habitualmente. Y necesitamos nuevamente una tabulación específica para esa pregunta. Entonces aquí vamos a hacer la tabulación. Profe, yo la acabo de terminar, ya la envié. ¿Listo?
tabulación salsas. Tomo la columna de preguntas, de respuestas, y repito entonces el ejercicio. Vamos a datos, texto en columnas, delimitadas, siguiente, en coma, porque así es como me las presenta Google, separados por coma. No es tabulación, no es punto y coma, no es un espacio, es separados por coma. Y le doy finalizar. Y aquí me separa entonces las opciones de respuesta. Nuevamente, una forma ágil de ordenar la información es por ordenar, y me llevo las respuestas a una sola columna. Es importante que no dejemos espacios, porque entonces van a tener un conteo adicional que se va a llamar en blanco. Aquí aparentemente es rápido, pero imagínense que fuera ya una aplicación final con unos 800 datos. No es tan divertido hacer este proceso, que es donde, digamos, lo tiene la limitación Excel, que hay elementos que tienen que hacerse manualmente. Entonces generamos aquí la hoja de la ponderación de salsas. Ponderación salsas. Y nos llevamos entonces la tabla dinámica en una hoja de cálculo existente. Y le damos clic aquí en la hoja de cálculo de ponderación de salsas y aceptar. Y aquí nos aparece nuevamente esa pregunta separadita y vuelve a ocurrirnos, ¿no? Tenemos el caso de los espacios. Voy a por un momento el micrófono, me está llamando mi jefe y ya hablo con ustedes. Ok. Entonces, nuevamente tenemos la situación de los elementos en blanco. Y entonces aquí va a pasar lo que les comenté hace un momento. Si hago el ejercicio de reemplazar el espacio en blanco, la respuesta de tomate ahora ya no es de tomate, sino de tomate. Entonces, no me sirve hacerlo de esta manera. Aplico el filtro. El filtro sí me dice, estas son las respuestas, no importa cuántos espacios hayan. Copio, selecciono, Enter. Voy con la siguiente respuesta. Copio, selecciono, copio, selecciono, Enter. Siguiente respuesta. Copio, selecciono, Enter. Siguiente respuesta. Copio, selecciono, Enter. Siguiente respuesta. Quitémosle el espacio y ahora sí copio, selecciono. Es importante que no se vayan a pasar, ¿no?, en la selección, porque si selecciono todo, él le coloca a todo. Y entonces vamos a tener sesgo al inventarnos respuestas que no existen. Y aquí al actualizar, ya ahora sí me muestra únicamente una opción de respuesta con su conteo. Tomo este conteo de forma manual, ¿sí? Esto ya no queda automatizado. Si aquí se modifica en la tabla dinámica, pues aquí no se me va a modificar. Hago el cálculo porcentual, entonces
divido el valor de la celda entre el total de datos de la investigación, que no son 27, son 11. Y le damos, Profe, 11, ¿por qué? Porque 11 son los números de las preguntas, ¿cierto? no, 11, porque en total participaron 11 personas en Ah, ok, investigación. ok. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 personas participan en la investigación, por eso entre 11 es que hago la validación. Porque de esas 11 personas, 8 eligieron de tomate, 4 eligieron mayonesa, de esas 11, 4 eligieron mostaza, de esas 11, 5 eligieron piña, y de esas 11, 6 eligieron tártara. Por eso la lectura no es de participación, sino de popularidad. El 73% de los que participaron le agregarían tomate, salsa de tomate a su perro caliente. El 36% le agregaría mayonesa. Y así. Diferente fuera que mi investigación me dijera qué combinaciones de salsas quieren las personas. Ahí pues no hago esa popularidad, sino que dejo efectivamente el de participación. Y entonces mi lectura sería así. El 18% solamente le agregaría salsa de tomate. El 18% le agregaría mayonesa, salsa de tomate y tártara. El 18% le pondría mostaza, mayonesa, piña y salsa de tomate. El 18% lo prefieren con mostaza y tártara, ¿sí? Si esto fuera relevante para la investigación, pues esta es la información que presento. Pero posiblemente para la decisión comercial, lo que yo entiendo es que en mi mesa no puede faltar salsa de tomate y no puede faltar salsa tártara, porque más de la mitad de la población quieren esas salsas para sus alimentos. Entonces deben ser salsas indispensables. ¿Sí? ¿Vamos claros hasta ahí? Ah, bueno, y agregamos aquí la gráfica de columnas y únicamente para los valores porcentuales con sus etiquetas de datos. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Un poco más claro, profe. Bien, me alegra escuchar eso. Igual recuerden que pues, la clase queda grabada y si no es suficiente, pues me tienen a mí para atenderlos cuando lo necesiten, en la medida que me sea posible. Bueno, vamos a continuar entonces. Tirirín. Listo. La siguiente es una pregunta para ordenar los alimentos. Entonces, en la tabulación nos presentan los datos separados. Esta es la columna para la respuesta arroz, la columna para la respuesta plátano, la columna para la respuesta huevos, la columna para la respuesta salchichas y la respuesta para la pregunta carne. ¿Recuerdan esa pregunta del ejercicio de la clase? ¿O la vieron otra vez cuando revisaron el instrumento nuevamente? Esa pregunta decía lo siguiente. Ordene los siguientes alimentos, siendo 1 el de mayor consumo y 5 el que menos consuma. Aquí entonces hacemos lo siguiente. Como cada respuesta es una columna de datos, ustedes se pueden topar con la siguiente situación. Primero, ¿cuántas respuestas tenemos?
27. 27. ¿Y eso es coherente con lo que hemos trabajado hasta ahorita? No. ¿Por qué? Deberíamos tener 11, profe. Porque se No, han deberíamos trabajado nada más tener con 11 respuestas. Exacto. Correcto. Presten 11 mucha atención participantes. a lo que les puede pasar cuando estén trabajando solitos. La tabla dinámica, cuando encuentra texto, él asume que debe contar. Hay 11 datos y este es su valor porcentual. Pero cuando la respuesta es numérica, como está ocurriendo aquí, porque ustedes ordenaban, ¿no? 1 para el arroz, 2 para el arroz, 5 para el arroz, de acuerdo a la importancia que cada uno le daba. Ante esa situación, la tabla dinámica dice, si la respuesta es numérica, por defecto voy a sumar. Miren, acabo de seleccionar aquí todos los datos y aquí me está diciendo suma 27. O sea, 2 más 2 más 5 más 1 más 3 más 3 más 1 más 5 más 3 más 1 más 1 me da 27, que es lo que está haciendo la ponderación aquí. Eso La lo autosuma. correcto. Eso lo corregimos fácil yendo a la configuración de campo de valor y le vamos a decir, no me interesa que sume, me interesa que recuente. Y ahora sí tenemos 11 respuestas. Pero para esta pregunta en particular, tampoco nos interesa que nos diga cuántas respuestas hay. Nos interesa que nos diga el promedio. Y en esta misma tabla dinámica agregamos todas las respuestas en promedio. Y aquí sí sigo agregando las respuestas, va a seguir mandando más columnas, pero no me interesa que esté en columnas, sino que esté en filas. No me interesa que sume, me interesa el promedio. No me interesa que sume, me interesa el promedio. No me interesa que sume, me interesa el promedio. Listo. Entre más cerca uno, ¿qué significa? Entre más cerca uno es el de mayor consumo. Correcto. Entre más cerca uno es el de mayor consumo. Entonces, seleccionamos aquí nuestra información a partir de la columna numérica y le damos ordenar de menor a mayor. Si yo hago la selección desde las respuestas, aquí me va a decir ordenar. Ah, bueno, también salió igual. Pero habitualmente les diría ordenar de la A a la Z. Por eso es importante seleccionar siempre desde el área numérica, de menor a mayor. Entonces, con estos promedios, en nuestros informes, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es el producto de mayor consumo? La de tomate. No, estamos aquí con esta Ah, tabla. ok. El arroz que Chicha. vea. El arroz, correcto. ¿Y cuál es el producto de Con menor 45. consumo? La salchicha. La salchicha, La salchicha. correcto. Estas gráficas, por ejemplo, si yo hago mi gráfica en este momento, como esto también es de popularidad o de comportamiento, utilizamos barras, pero si se dan cuenta, no es legible o tiene muchísimo texto la respuesta, porque está toda la pregunta, ¿no? Promedio de ordene los siguientes alimentos, siendo 1 el de mayor consumo y 5 el que menos consuma. Entonces, para que no nos salga todo ese texto, podemos editar manualmente, dando clic, y aquí en la barra de fórmulas, pues borramos todo el texto que no es necesario para el ejercicio. Únicamente dejamos arroz, huevo, carne, plátano y salchicha. Y entonces nuestra gráfica, nuestra tabla,
de barras es mucho más clara. Arroz, huevos, carne, plátano, salchicha, siempre con las etiquetas de datos. Bien, ¿claros hasta ahí? Profe, sí, pero ahí no se leería antes al revés, que por lo menos el arroz es el de mayor consumo, el de menor consumo, perdón. Claro, eso es correcto. Y aquí otra sugerencia entonces para cuando hagamos si estamos a tiempo, las correcciones, si alguien tiene preguntas de mayor a menor, la sugerencia es que el valor más alto siempre represente el valor de mayor interés. En este caso hubiera sido más acertado haber dicho que 1 es el de menor consumo y 5 el de mayor consumo, para que también la gráfica sea más clara. Pero esto se corrige en el informe indicando que un valor cercano a 1 es más favorable y entre el valor sea más cercano a 5 es menos favorable. Ah, ok, profe. Profe, a mí no me quedó claro. O sea, yo tengo la misma pregunta que tiene Andrea. ¿Sí? Porque, o sea, ahí el error está ¿qué? ¿Es en la forma de nosotros leer de pronto la gráfica o qué? No, lo que pasa es que nosotros tenemos una predisposición y entendemos que una gráfica más alta equivale a mayor participación o a mayor popularidad. Entonces entenderíamos aquí, solo viendo la gráfica, que la salchicha debe ser el producto de mayor consumo. Sí. Pero en la redacción de la pregunta, nosotros le pedimos que ordenen los alimentos de 1 a 5, siendo el 1 el de mayor consumo. Entonces, bueno, sí. Pero entonces yo creo que ahí digamos, sería bueno redactar, o sea, redactar mejor como la pregunta, ¿no? Sí, esa O es una sea, forma de evitar para que invertirle, sea o sea, que el de mayor consumo sea 5 y el de menor 1, correcto. para poder tener como más claro ese Totalmente de acuerdo. tema. Bien. Otra forma de presentar estos datos, en el caso de que de que sean demasiados datos y horizontalmente no sean legibles, también los podemos presentar con barras verticales. ¿De acuerdo? Esa es otra forma en la que podemos presentar los datos. Listo. Entonces recuerden, es importante en el informe, si tenemos estos resultados de esta manera, aclarar que entre más bajo sea el valor, entre más cercano a 1, es más favorable y entre más alto es menos favorable. Y eso ya nos contextualiza para interpretar la gráfica. Por ejemplo, esta podría ser como una gráfica que represente los productos de menor interés en la canasta familiar. Entonces, salchicha es la de menor consumo. ¿Sí? Esa es otra forma también de hacer más coherente lo visible con lo explicado. Entonces no lo hablo desde lo de mayor consumo, sino desde lo de menor consumo. Entonces los productos a evitar por menor demanda son salchicha. Listo, vamos con nuestra siguiente pregunta. La siguiente pregunta es una escala Likert. Y la escala Likert nos dice qué tan satisfecho está con las clases. Entonces, aquí en configuración, recuento y porcentaje del total general. Y sin decimales. Listo. Las escalas Likert, bueno, aquí está omitiendo algo súper importante. Siempre deben presentar de mayor a menor la información. Bueno, aquí ya está ordenado. Y aquí en este caso, pues no, esta no es de participación.
la presentamos. Listo. Pero por ejemplo en esta sería un error ordenar las preguntas de mayor a menor. Y posiblemente, intuitivamente, lo que vamos a querer hacer es una gráfica para mostrar cuántos están satisfechos y cuántos no. Estas gráficas o estas escalas Likert, la recomendación es siempre ordenarlas de acuerdo a la lectura de interés. Por ejemplo, la respuesta de mayor interés es la de muy satisfecho, satisfecho, indiferente y muy insatisfecho. Y vamos a utilizar tururum. Listo, perdón, creo que no expliqué, ¿cierto? Solo lo estaba haciendo intuitivamente. Bueno, con las escalas Likert vamos a ordenar la escala a manera de columnas. Entonces, no fijo los datos en filas, sino en columnas. Recuerden, aquí en los campos, filas, columnas. Y ordeno las respuestas en función de la escala. Entonces, por ejemplo, esta escala va de muy insatisfecho hasta muy satisfecho. Y eso me permite hacer uso de las barras apiladas. Entonces, las barras apiladas me permiten evidenciar cómo está distribuida esa respuesta, que va desde muy insatisfecho hasta muy satisfecho. Es muy común que en las escalas Likert la paleta de color que se defina, ¿sí?, generalmente va en función de la construcción de indicadores. Las escalas Likert se usan para la construcción de indicadores. En este caso, este es un indicador de satisfacción. Los indicadores de satisfacción tienen las siguientes conversiones, podríamos llamarlo de esa manera, que sería la siguiente. ¿Hasta aquí alguna duda? Yo sé que hoy están recibiendo muchísima información respecto a Excel, especialmente quienes no están siguiendo el ejercicio en la tabla de Excel pueden presentar confusión, no se preocupen, les reitero, toda la clase está siendo grabada para que la puedan consultar nuevamente y pues cuentan siempre con mi disposición para cuando empecemos ese ejercicio. Es importante, aprovecho el paréntesis ya que lo recordé, que inicien los cálculos de muestra para que empiecen a recolectar la información para su investigación, para que puedan empezar a trabajar en las estadísticas de sus investigaciones. Eso es clave, por favor, para que lo prioricen, pues para que lo prioricen y empecemos a avanzar. Recuerden que el 30 de mayo se acaba el semestre y para esa fecha ya debe estar finalizada su investigación, es decir, que tenemos menos de 3 semanas para recoger la información y hacer lo que estamos explicando hoy en la clase. ¿Siguen conmigo? Me preocupa a veces tanto silencio. No sé si está siendo todo tan claro o se desmayaron. No, ahí Profe, estamos aquí bien. seguimos. Bien. Gracias. Profe, es que, o sea, sí, es lo que usted dice, es mucha información. Lo O sé, sea, pero en la medida que empiecen a hacerlo, va a ser más sencillo. De ahí la sugerencia que quienes pudieran hacerlo hoy, pues fantástico, vayan adelantando. Bueno, para la construcción de indicadores, hay una escala de conversión universal que toma las 5 respuestas
en este caso las 5 respuestas son satisfecho, satisfecho, neutral, aquí le llamamos indiferente, ¿no? Indiferente, insatisfecho, muy insatisfecho. Esta vendría a ser la calificación que hemos generado. Y empezamos por un valor total de 100 y reducimos a partir de ahí 25 puntos para cada uno. Del último 0. Estos dos valores ¿dónde está? Aquí. Es el porcentaje de, en este caso, como nuestra escala Likert es de satisfacción, pues es el porcentaje de satisfacción. El valor neutral o indiferente se denomina siempre el de aceptabilidad. Profe, ese 100, 75 y 50, ¿de dónde salen? Listo. Ya lo aclaro si de pronto no fui claro hace un momento. Sí, profe, no entiendo esa parte. Listo. Las preguntas de escala Likert, como la que tenemos aquí, la pregunta fue, ¿qué tan satisfecho está con las clases virtuales de la asignatura de investigación de mercados? Que se caracterizan porque las opciones de respuesta es la desagregación de una única opción. En este caso, esa única opción es satisfacción. Hasta ahí estoy claro, ¿sí? Sí, o sea, Listo. Hasta ahí voy Sí, claro. profe. Vale. Esa única opción de respuesta, que es satisfacción, la hemos dividido en 5 elementos que son muy satisfecho, satisfecho, indiferente, insatisfecho y muy insatisfecho. Una única opción de respuesta que le di 5 posibles variaciones. 4. 5, lo que pasa es que ninguno respondió insatisfecho, pero son 5, en el cuestionario son 5. Ah, ok. Bien. Cuando hacemos uso de escalas Likert, generalmente es porque queremos construir indicadores. En términos administrativos, los indicadores es una herramienta que nos permite conocer el desempeño de algo que ha sido evaluado. De ahí que existen informes del nivel de satisfacción del cliente, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, para generar el indicador de esta pregunta, que ya fue tabulada y ya fue ponderada, hacemos lo siguiente. Tomamos las 5 opciones de respuesta y le damos una valoración porcentual. Como la única respuesta real aquí es ¿qué tan satisfecho está? Si la persona me responde muy satisfecho, significa que logramos el 100% de la satisfacción. Si quieren, esto pongámoslo en porcentaje para que sea más claro lo que les estoy explicando. Si la persona me responde satisfecho, es porque logramos un 75% de esa satisfacción. Si me dice que es indiferente, es porque logramos el 50% de esa satisfacción. Si me dice insatisfecho, es porque logramos el 25% de esa satisfacción. Y si me dice muy satisfecho, es porque no logramos la satisfacción. Ahora sí me estoy explicando de dónde salen estos valores. Sí, profe, o sea, pero esos valores se los colocó usted por su, o sea... Ok, estos valores son universales para la construcción de indicadores. Okay. Siempre que trabajamos con escalas Likert, generamos 5 posibles respuestas para atender estos posibles 5 comportamientos.
Bien. Ok, eso se le denomina, esta es la calificación, que es las opciones de respuesta, y a esto se le denomina escala de conversión. Y respuestas tienen una escala de conversión, que se interpretan de la siguiente manera. Las respuestas de muy satisfecho y satisfecho representan el porcentaje de satisfacción. Las respuestas de indiferente representan el porcentaje de aceptabilidad. Y las respuestas de insatisfecho y muy insatisfecho representan el porcentaje de insatisfacción. Bien. Hasta ahí vamos. Sí, señor. Ok, Sí, profe. listo. Ahora vamos a ver cómo se interpretan estos resultados. Volvemos aquí a nuestra tabla dinámica. Le vamos a pedir que no nos presente por porcentaje, sino por cálculo. Bien, entonces tenemos esta cantidad de respuestas. Voy a correr esta aquí. Y vamos a hacer lo siguiente. Entonces tenemos 3 respuestas de muy satisfecho. Tenemos 5 respuestas de satisfecho. Tenemos una respuesta de indiferente. Tenemos 2 respuestas de muy insatisfecho. Y 0 respuestas. Este es el conteo en la tabulación. Para obtener el indicador, hacemos lo siguiente. Multiplicamos el total de respuestas por la escala de conversión. Y estos resultados, porque no quedaron. Estos resultados los sumamos suma, y por último este resultado lo dividimos en el total de respuestas, que en este caso es 11. Entonces, el indicador de satisfacción es del 66%. Ahora vamos a ver cómo se interpretan estos porcentajes. Este ejercicio que acabo de hacer aquí, ¿alguno tiene alguna duda? ¿O es claro cómo saqué los datos? Profe, lo del conteo, bien. En la tabulación, ¿me dejas ver la casilla, la primera casilla? ¿Qué fórmula tiene? Ok, aquí lo que hicimos fue multiplicar el total de datos por la escala de conversión. Ok. O sea, 3 por 100%, 5 por 75%, 1 por 50%, 0 por 25%. No, y el de indicador es 66%. Ok, el indicador es la sumatoria de estos valores dividido en 11, que viene a ser el total de respuestas que tenemos. Ah, vale, pues.
Ok, igual tranquilos que cuando estén haciendo el ejercicio con sus investigaciones, yo estaré aquí para colaborar. Listo, profe, vale. Vamos a ver entonces qué significan esos porcentajes. Los niveles de satisfacción se presentan en la siguiente escala. Bajo, aceptable, bueno y excelente. Decimos que el nivel de satisfacción es excelente cuando está entre el 96% y el 100%. Decimos que es bueno cuando está entre el 86%. Profe, esos valores son, o sea, universales. Si esos valores son universales para la creación de indicadores. Ok, listo. Decimos que es aceptable cuando está entre el 75% y 85.9%. Y decimos que es bajo cuando está por debajo de 75%. En este caso, decimos que el nivel de satisfacción es bajo, porque el indicador es del 66%. ¿Listo? Ese tema de los indicadores es como un plus que les estoy dando para que lo reconozcan, porque de hecho, más que investigaciones de mercados, para quienes estudian administración de empresas, gran parte de su trabajo como administradores es generar indicadores. Entonces, esta partecita de aquí es clave para que empiecen a comprender cómo se construyen ciertos indicadores. Listo. Entonces, ahí tenemos nuestra pregunta en escala Likert. Y, bueno, esto lo podemos dejar otra vez en porcentajes para la gráfica. Listo. Bueno, vamos a parar aquí para atender las dudas que tienen algunos compañeros respecto a las notas. Y en la siguiente clase seguimos con los demás tipos de respuesta que tenemos. Bien. Listo, profe, vale. Profe, ¿me ¿Quién es? podría enviar el Word con los lineamientos para el parcial final, por favor? Claro que sí, con gusto. Y si lo desean, también les puedo compartir este archivo de Excel que trabajamos hoy. Sí, porfa, profe. Profe, Vale. gracias. Con gusto. Ya mismo les comparto por WhatsApp y también quedan colgados en Campus Virtual para que los puedan descargar si se borran del chat del grupo. A los compañeros que tienen dudas respecto a las notas, como lo manifestaron al inicio de la clase, por favor me escriben a mi WhatsApp personal, no en el grupo de WhatsApp, y con mucho gusto les envío las notas del corte. Muchas gracias a todos por su excelente atención, su buena disposición. Una muy buena noche para ustedes. Gracias, profe. Gracias, profe. Profe, feliz noche. Listo, profe, buenas noches, gracias. Buenas, Sergio. Gracias. Recuerden que están siendo grabados, quedan subidos en YouTube. No pasa nada, somos famosos.